Entonces seguimos con el sermón de esta mañana, seguimos con estos sermones navideños. Estábamos hablando hace 8 días acerca del inicio de la Navidad. Que la Navidad comienza con Dios, Dios el creador de todo lo que existe. Dios como creador, Dios como sustentador, Dios como propiciación y también la providencia divina, es decir, que Dios sostiene todas las cosas. Entonces Dios inicia, o la Navidad mejor, se inicia con Dios. Habíamos hablado también que la Navidad es el resultado de una tragedia. Habíamos dicho que en el huerto del Edén, Adán y Eva cayeron en pecado. Ellos querían no seguir los parámetros divinos, sino según sus propios pensamientos. Entonces, a raíz de esos deseos, vino toda la condenación a los hombres. Adán y Eva no tenían en cuenta lo que Dios había dicho, sino sus propios pensamientos. El hombre, Adán y Eva, querían vivir según sus prejuicios y no según Dios. Habíamos hablado entonces que la Navidad empieza entonces a revelarse. ¿Y cómo se revela? Se revela de una forma diferente. La salvación, el nacimiento del Mesías y la bendición para una iglesia empieza con un hombre, es Abraham. Y Dios le hace una promesa de la bendición a través de su descendencia a todas las naciones de la tierra. Estamos viendo entonces cómo Navidad se va revelando. Y hoy veremos entonces la esperanza de la Navidad revelada. Dios comienza su obra en su pueblo. Después de siglos de esclavitud en Egipto, muestra la gloria desenfrenada de su poder en la liberación a través del Mar Rojo. Vamos a ver Éxodo, capítulo 14, versículo 13. Ahí vemos cómo Dios libera a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto y la promesa de esta liberación que hace Dios. Ahí es donde vemos una esperanza en la Navidad. Dice entonces, Éxodo capítulo 14, versículo 13. Dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Aquí está la promesa divina, ¿no? El pueblo de Israel en esclavitud, en constante situación de crisis, sin esperanza. Y viene entonces el Señor y les dice, no temas, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios, a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros, mientras vosotros os quedáis callados. Ahora, con unos pocos cambios, esa podría haber sido las mismas palabras que el ángel habló a los pastores en la noche en que nació Jesús. Vamos a mirar la comparación. Lucas capítulo 2, versículo 10. Es el mismo principio. Es la esclavitud, es la sin esperanza, es la gran tragedia, el gran conflicto, pero el mismo principio. Dios trayendo entonces esperanza, y la esperanza en la Navidad. Pero el ángel les dijo, ¿qué dijo el ángel entonces? No temáis. Las mismas palabras que le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel que estaba bajo la esclavitud. No temáis, tranquilos. Porque he aquí viene entonces. He aquí os doy nuevas de gran gozo. Lo que yo les estoy diciendo, lo que les vengo a decir es que hay una esperanza. Ustedes recuerdan a Egipto, ustedes recuerdan la condición de esclavitud, ustedes recuerdan que en ese tiempo el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, los sacó de esa condición de esclavitud para darles libertad y darles una tierra prometida. Pues esto es lo que yo vengo a decirles, pero esto es mayor aún, porque la otra era una esclavitud externa y física. Esta es una esclavitud interna, es decir, los hombres esclavos del pecado. Para que sepas, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo,
que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué? Un Salvador. Pero ¿de qué nos puede salvar el Señor? ¿O qué podrían estar pensando? Bueno, es como el tipo Moisés del Antiguo Testamento que nos sacó de la esclavitud de Egipto. ¿Es en ese sentido? ¿O es en ese sentido de que estamos bajo el yugo romano y no tenemos esperanza con los romanos? Su poderío cada día es más y más fuerte. Somos un pueblo pequeño en comparación al poder del imperio. De eso se trata entonces. Un Salvador, que ese Cristo es el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Es el poder de Dios, es el Mesías, es la esperanza del Mesías prometido, que vendría, así como en el Antiguo Testamento, a liberar. También en el Nuevo Testamento será el cumplimiento de la profecía de la Navidad. Vendría Jesús a salvar, era el Salvador. Pero a salvarnos ¿de qué? De nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Pecaminosa. Ahora, no sé si usted se puede imaginar el drama de una esclavitud, o si alguien ha experimentado en algún momento lo que es una prisión, que pasen los días, que pasen las horas, estar encerrado y no poder salir, no poder disfrutar del sol, no poder disfrutar de la vida tranquila y en paz como cualquier otra persona, sino que estar totalmente cohibido, que tengan que decirte a dónde vamos, a dónde caminar, por dónde andar, que tengas que pedir permiso aún para ir al baño. Eso es una esclavitud terrible, y ellos, el pueblo de Israel, tenía la esperanza de salir de eso y finalmente Dios les cumple su promesa. Pero hay una esclavitud peor, y es la esclavitud del corazón. Esa esclavitud donde los hombres no pueden ser libres por sus propios esfuerzos, aunque un día se levanten y digan: no haré más esto. Este hábito equivocado lo dejaré a un lado, no más en este pecado, cambiaré mi forma de actuar y volver otra vez a lo mismo, una y otra vez, al temperamento incontrolable, al ver cosas equivocadas, al maltrato, a las emociones incorregibles, a cosas poco espirituales. Y piensas: ¿por qué de nuevo? ¿Por qué de nuevo? Si lo intento una y otra vez, pero las cosas no logro solucionarlas, no cambian, no mejoran, sigo una y otra vez en el mismo pecado y no encuentro libertad. Eso se llama entonces, ¿qué? Esclavitud. La esclavitud del alma, sin esperanza. ¿Cuántas personas en este mundo se encuentran en esa condición, queriendo salir libres, gritando y clamando por una libertad y una esperanza de ser diferentes? ¿Cuántas personas no tienen angustias en las noches, llorando, pensando en la condición en que se encuentran, que si otros supieran su verdadera realidad y cómo está su corazón, serían tan detestables para una sociedad? ¿Cómo han destruido tal vez algunos sus propias familias? ¿Cómo han afectado sus casas? ¿Cómo han afectado con los que viven? Pensando: ¿cómo quisiera yo ser libre? ¿Cómo yo quisiera ya no tener más esta condición que me atormenta? ¿Cómo quisiera yo poder disfrutar las cosas pequeñas de la vida? Cuando salimos veo gente tan feliz, que parece que sonríe, que se acerca, que abraza a sus hijos, que quiere a su esposa, que tienen paz, pero yo no puedo disfrutar eso. Eso es esclavitud. El alma esclavizada, sin esperanza. Dice el Señor: nos ha nacido entonces en la ciudad de Belén, de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Navidad entonces es la esperanza prometida. Esto no es una coincidencia, porque Dios tiene el propósito de que todo en sus tratos con Israel señalen hacia la justicia que viene de la fe y finalmente señalen a Cristo Jesús. Lo que pasó en el Antiguo Testamento está revelándonos, está mostrando, está llevándonos a la esperanza de Jesucristo.
cuando el pueblo vino al monte Sinaí y fue dada la ley mediante Moisés, el propósito básico de aquel evento fue mostrar al pueblo cómo deberían actuar si tienen fe en el Dios del Éxodo. Éxodo capítulo 20, versículo 2. Éxodo capítulo 20, versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es Dios obrando, es Dios actuando, es Dios revelando, es Dios mostrando su poder, es Dios revelando su libertad. Ahora, el pueblo fue sacado de la esclavitud. Y Dios muestra una revelación hermosa para poder nosotros tener una esperanza más avivada del que nos podía libertar. Es decir, el pueblo de Israel ya había salido de la esclavitud física, pero Dios revela su ley, o nos da su ley de una manera más concreta, para que nosotros podamos entonces desear o anhelar algo, una liberación más profunda que una liberación física. Una liberación interna. En la ley de Dios es una descripción de la obediencia de la fe para aquel tiempo. La ley no demandó que el pueblo tratara de ganar su salvación mediante obras, aunque todos lo pensaban o algunos lo pensaban de esa manera. Es decir, pensaban, por medio de la ley voy a ser tan bueno y tan perfecto que yo de alguna manera ya tendré una salvación ganada. Eso es un absurdo, no se puede. Muchos otros creían que la ley era para mostrar lo perfecto que puede llegar a ser un hombre. Es decir, Dios revela la ley. Al revelar Dios la ley, entonces el hombre piensa, esto es lo que es o lo que debe ser un hombre correcto y un hombre perfecto. Si yo logro cumplir esa ley, entonces seré admirado. Lo vimos en los siglos y cómo nació el concepto del fariseísmo, ¿no? Cómo llegó hasta esos preceptos y esos pensamientos. ¿Por qué? Porque consideraban que de alguna manera podrían llegar a ser perfectos y ser tan buenos es bueno para ser admirados. La condición del hombre, ¿no? Por eso es que estas religiones, donde hacen énfasis en el comportamiento, son tan apetecidas. Tanta gente que quiere asistir a congregaciones o a religiones donde tengan exigencias y exigencias y más exigencias para poder llegar a mostrarme como santo y perfecto. La ley no era para eso. La ley no era para mostrar lo perfecto que puede llegar a ser el hombre. Pelagio se esforzó. Pelagio llegó el momento en que dijo, soy un monje realmente bueno, hago lo correcto, me esfuerzo en lo que es santo. Y así como su concepto de vida lo llevó a una herejía y pensar que no había pecado original. Ese es el concepto pelagiano. Ahora, creen que la ley, con la condición que puso Dios, es para poder ser salvos. Pero uno de los propósitos de la ley es que el pueblo pusiera su esperanza en la misericordia de Dios. Es decir, la ley no era para que usted pensara que por medio de la ley usted podría ser salvo, aunque usted lo pensaba o muchos lo pensaron. La ley fue en muchos de sus propósitos, pero el propósito que vamos a meditar hoy o que estamos meditando es para que usted ponga la esperanza en las misericordias de Dios. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo puede hacer eso la ley? Bueno, muy fácil. Usted se enfrenta a la ley y empieza a darse cuenta que usted la incumple. En el primer mandamiento dice que no debemos tener ídolos, pero nosotros en muchas ocasiones tenemos ídolos. Y usted piensa, ¿por qué tengo un ídolo si aquí dice que no hay que tenerlo? La Biblia dice que cuidado con el adulterio, la Biblia dice que cuidado con el robo, la Biblia dice una y otra cosa en cómo guardar el día del Señor, y tú te das cuenta a la luz de esos mandamientos que estás incumpliendo y estás faltándole a Dios. No lo logras, no puedes. Lo miras, ahí está el decálogo, lo analizas y le parece correcto, lo apruebas, dices que es bueno, como dice el apóstol Pablo
en Romanos, apruebas que la ley es justa, apruebas que la ley es buena, pero ¿qué pasa? No la cumples. ¿Cómo así? ¿Es correcto? Sí, la ley es correcta. ¿La anhelas? La anhelo, me parece correcta, me gusta, creo que es suficiente, creo que es necesaria, entonces cúmplela. No puedo, no puedo. Aunque me esfuerce, esos pensamientos, esos deseos, esas pasiones que hay en mi corazón son vergonzosas y van contra la ley de Dios. No puedo cumplir sus mandamientos, entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo sin esperanza? Ahí está el punto. Entonces, Navidad. Ahí sí, feliz Navidad en ese sentido. Nació el Mesías, el Salvador, da la esperanza. La ley está mostrando el propósito, que tú no puedes por ti mismo. Entonces la ley te está mostrando que eres débil, frágil. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Poner toda la esperanza en la misericordia de Dios. El mismo Éxodo lo dice. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Éxodo 34, 6 dice: pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte. Y ahí muestra otro atributo especial para que nosotros comprendamos la ley y la importancia de la ley, el significado de la ley y la esperanza de la ley. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso. No puedes contigo mismo. No puedes con tus propios deseos y por tus propias pasiones. Y una y otra cosa, aunque tu conciencia no quiera aceptarlo, la ley de Dios está erguida diciéndole que no eres suficiente contigo mismo. Entonces, ¿a dónde te tiene que lanzar esa realidad? ¿A dónde te tiene que lanzar? ¿A tus propios deseos? ¿A seguir en tus propios caprichos? Esta realidad te tiene que lanzar a la misericordia de Dios. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Por eso Dios pidió la obediencia a la fe, y proveyó un ritual de expiación para ser ofrecido, sacrificado por los pecados. Recordamos que es la expiación, ¿no? Es la remoción de la culpa o el pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto o un animal, en este caso el chivo expiatorio. Todo esto, el llamado a la fe, a la provisión de los sacrificios del Antiguo Testamento, el cordero inmolado, muerto, son solamente señales o señalando o avisando de un redentor. Era necesario que la culpa, era necesario que el pecado fuera removido a través de un tercero, porque no se puede por usted mismo. No hay capacidad, no hay fuerza en ustedes, ni en mí para poder ser libres, para que nuestra culpa sea removida, para que nuestro pecado sea justificado por la obra del Señor. O sea, nosotros no podemos, no hay forma. Entonces, lo del Antiguo Testamento estaba avisando o señalando a Cristo. Estaba señalando a un Redentor. El Redentor iba a venir y su muerte cumpliría los sacrificios. Este Redentor debería ser recibido solo por la fe. Se sacrificaba un cordero y animales para expiar el pecado. Todo esto mostrando a Cristo. Además, queridos hermanos, en los peregrinajes por el desierto, Dios demostró que podía servir una mesa para su pueblo donde no había comida y que por tanto deberían confiar en Él. En el desierto, sin comida y sin bebida, Dios podía proveer sustento. ¿Recuerdan? El pueblo en el desierto, ya libres, ¿no?
pero sin comida. Ya libres, pero sin bebida. ¿Qué es lo que pasó? Otra vez, ¿no? ¿Para qué salimos de Egipto? Era mejor estar allá, porque ahora estamos en este lugar, sí, libres, cantamos, hacemos canciones de júbilos porque estamos experimentando libertad, tenemos libertad, pero sin comida y sin bebida. Esto no tiene sentido, pensaron muchos, y se rebelaron contra Dios y sus corazones se amargaron profundamente porque no podían disfrutar la libertad como ellos quisieran o como ellos hubieran querido, sino que estaban en una condición de hambre. Ahora, en medio de esa situación, Dios suplió. Ahora, el pecado, queridos hermanos, nos llena. Mal llenados, eso sí. Pero pareciera que nos sacia, ¿no? Pareciera, nos ilusiona. Pareciera que estamos saciados. El pecado hace que experimentemos buenos tiempos. Es decir, cuando estamos cometiendo el pecado, cuando disfrutamos con otros pecadores, cuando estamos en las mismas frustraciones de los otros, pensamos que lo que estamos haciendo es agradable, aunque nos deje un vacío más profundo después, aunque nuestros anhelos no sean cumplidos y no sean llenos, estamos pensando, esto nos da tranquilidad y paz de alguna manera, pero en el fondo también sabemos que nos esclaviza, es decir, hay una mente que está luchando entre dos pensamientos, en que lo que me hace esclavo o lo que me puede hacer libre, o si amo lo que me esclaviza, pero lo que me esclaviza no me sacia, pero no lo quiero soltar. Ese es el punto, ¿no? Pero en el fondo quisiera ser libre de eso, lo que me esclaviza. Viene Cristo, te libera. Y piensas, ya. Ahora sí, ya tengo esperanza y tengo libertad, pero quiero saciarme de nuevo. No, pero lo que haces es pecado y es malo y es perverso y te puede contaminar, herir y lastimar. Sí, lo sé, no quiero eso, pero necesito algo que me pueda llenar esos vacíos que deja el pecado. De nuevo, Dios sustentó al pueblo de Israel. Les dio maná, ¿verdad? Les dio agua en el desierto, suplió sus necesidades. Y Juan capítulo 6, versículo 32, dice que Él hace lo mismo, porque lo que pasó en el desierto es una prefigura del pan verdadero que desciende del cielo. Dice Juan capítulo 6, versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Les está diciendo, miren lo que pasó en el desierto. Ustedes estaban allá libres, ¿verdad? Pero esa libertad no les fue suficiente porque tenían hambre. ¿Y qué pasó? Dios suplió ese pan. Pero esperen. Hay una promesa más allá de mi Padre. Que Él os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel pan que desciende del cielo y da vida al mundo. ¿Qué respondió la gente? Versículo 34. Queremos probarlo. Mira, de que es mejor que el maná que en el desierto fue dado por Dios. Sí, es mucho mejor. Ese pan es mejor porque con ese pan no vuelves a tener hambre. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Señor, darnos siempre este pan. ¿Qué responde el Señor? Ahí está, ¿no? Versículo tan comentado, tan dicho. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan, yo soy el agua que sacia totalmente. Tu pecado no te puede saciar. Aunque puedas estar en libertad en Cristo Jesús, aún anhelas las cosas de tu pasado porque quisieras tener una llenura completa, porque no has encontrado una esperanza ni el significado total. El Señor dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
pan y agua. Es las dos cosas que necesita un ser humano para sobrevivir largo tiempo. Con eso es suficiente. Y Dios dice que Cristo es eso, es nuestro pan, es nuestra bebida para satisfacer nuestros corazones. Vamos entendiendo entonces por qué la Navidad es revelada en Jesucristo y es esperanzadora. Vamos entendiendo cómo nuestros corazones tienen siempre deseos y deseos y deseos no llenos. Vamos entendiendo por qué la esclavitud es tan grave, por qué la tragedia que sucedió, como veíamos hace un domingo, por qué fue una gran tragedia la caída. Ahora podemos venir y abrazarnos a Cristo. Él nos saciará nuestros corazones, saciará nuestras almas, da esperanza. Es su promesa, Él lo dice. No es un invento de una religión, no es el invento de una iglesia. Es de las mismas palabras del Señor Jesucristo. Es una promesa. Dios promete saciarnos. ¿Crees en esa promesa? Esa es la esperanza. ¿O prefieres seguir insatisfecho o insatisfecha en tu vida? Sin tranquilidad, sin paz, que estas temporadas sean simplemente una frustración más de que pasó un año y no hiciste todos esos anhelos que tenías en tu mente. O que este año termina y es una frustración más porque sigues viviendo en la esclavitud del pecado y no ves la luz de la libertad. O que este año termina y tu corazón sigue anhelante, pero no se sacia con nada. Si viene a Cristo, el Señor dice que Él es el pan que da a nuestros corazones. Ahora, el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel, en el desierto, en la liberación, nos da más señales revelándonos la Navidad. Cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto para dar sanidad al pueblo, ¿lo recuerdan? En Números, capítulo 21, versículo 9. Números, capítulo 21, versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, ¿verdad? Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, es decir, cuando alguien estaba enfermo o estaba en medio de la circunstancia, miraba a la serpiente de bronce. Ahora, tengan esa figura en la mente, porque esa figura o esa prefigura mejor, de cómo es la prefigura de cómo sería levantado Cristo en la cruz para nuestra salvación. Juan, capítulo 3, versículo 14. Juan, capítulo 3, versículo 14. Está anunciando, está prefigurando, se levanta Moisés, levanta el asta, levanta la serpiente. Estaban enfermos los israelitas, miraban hacia la serpiente en el desierto y eran sanados. Eran sanados. Ahora, Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que del Hijo del Hombre, ¿qué? Sea levantado. Mira la cruz. Y la cruz entonces te da libertad. La cruz es la que te da sanidad. La cruz es la que te da esperanza en la tribulación con que vives. La tribulación con que te aburre y te entristece se llama el pecado. Así como en el Antiguo Testamento era levantada la serpiente y la gente fijaba y era sanada, entonces Cristo es la realidad consumada. Por eso es importante esa revelación de la Navidad. La miramos la cruz. Y si la vemos, entonces encontramos que redención, propiciación, perdón de pecados, liberación de la culpa, consuelo para el alma. Todo eso es la señal que nos da y la libertad que nos da el Evangelio.
Esas son las pruebas, las realidades que vemos en la cruz. Ahora vamos a ver Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Es una sentencia o es una proclamación. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es decir, la cosa se complica. ¿Cómo así? Estamos hablando de libertad. Salimos de la libertad, pero la libertad realmente no fue libertad, sino la libertad que fue desierto. No es lo que esperábamos. No es lo que el pueblo esperaba. Ellos aclamaban a Moisés para que Moisés los sacara de esa condición. El gran líder que se levantaría. Y el líder los saca finalmente de esa condición. Ven las señales, ven los milagros, ven las plagas, ven el poder de Dios. Van saliendo. ¿Y qué les espera? El desierto. Extraño esto del cristianismo, ¿no? Es decir, me convierto, estaba en una condición miserable, ya no quería más esa vida, ya no quería seguir siendo esclavo del pecado, me encuentro con Cristo, me encuentro con el Evangelio, salgo y lo que recibo, ¿qué recibo? Ya vengo mucho tiempo de sufrimiento, ya llevo mucho tiempo de esclavitud, ¿y qué me encuentro? Con desierto. No, pero esto no tiene mucho sentido, no es lo que esperamos. Por eso es que la gente no viene aquí a la iglesia del Redentor casi, ¿no? ¿Qué esperanza está dándome aquí este hombre? Me trae a la cruz, me libera y me viene un desierto. ¿Por qué no gloria? ¿Por qué no bienestar? ¿Por qué no salud? Bueno, puedo prometértelo, pero te engaño. Claro que sí, puedo prometerlo, como desde muchos púlpitos lo hacen. Y te puedo prometer bienestar y te puedo prometer salud, pero lo más seguro es que lo que vas a encontrar no es eso. Ahora, este desierto no es un desierto sin sentido. Este desierto es un desierto con propósito. Miren lo que dice el texto. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. Hubo aflicción. Con un propósito. Pues probarte. Para saber qué. ¿Qué es lo que había en tu corazón? ¿Cuáles son tus verdaderos intereses? Por eso muchos vienen a la iglesia y después se van, porque su corazón no está en el lugar adecuado, porque sus anhelos no son los correctos, sino que están buscando otras cosas. Y la aflicción es el gran coladero. Bendito sea el Señor por eso, ¿no? Como decía Spurgeon, como hemos hablado muchas veces, ¿no? Que no debemos contar a los peces hasta que estén bien asados, porque a Spurgeon le gustaba la pesca, ¿no? Ni a los cristianos hasta que sean probados. Claro que sí, venimos, nos gusta, cantamos los himnos, nos parece correcto, pero en la prueba es el filtro correcto para saber quién es el Señor, para saber lo que realmente había en su corazón, si habías guardado o no sus mandamientos. Pero con todo y eso, querido hermano, en el desierto, puliéndonos, afectándonos, luchando, creciendo, madurando. Versículo 16 de Deuteronomio 8. Que te sustento con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre que... Linda promesa. Una aflicción con propósito. Una aflicción con esperanza.
Claro que sí, te pasé por el desierto, pero ¿moriste de hambre? No. ¿Moriste de sed? No. ¿Qué pasó entonces? Estuve sustentado hasta el fin. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento que estabas experimentando, saliendo de la esclavitud, pasando al desierto, era finalmente para hacerte bien. Dios actúa de una manera diferente y por eso es que Dios obra y por eso es que la Navidad es buena, porque todo es un gran sacrificio de Cristo, una gran expiación, un gran dolor, un gran sufrimiento para salvación, para sacarnos de la esclavitud del pecado y darnos libertad. Esto es una gran señal, lo que pasó en el desierto, para que nosotros veamos en que Cristo mismo sería tentado en ese desierto, pero con la diferencia es que Cristo no pecaría. Cuando Israel cruzó el Jordán y conquistó la tierra prometida y moró en ella y reposó, ese fue el cumplimiento parcial de la promesa a Abraham. Pero como el reposo fue imperfecto, los lectores sensibles del Antiguo Testamento vieron que esto también era un símbolo de algo aún por venir, es decir, el descanso de los israelitas no era completo. Lo que iba a ser completo iba a venir, una tierra prometida, en un futuro para que su pueblo, para que todos los que estén en el Señor tengan una patria mejor. Hebreos capítulo 11, versículo 16. Aquí vemos cómo es la esperanza de la Navidad, ¿no? Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergonzó de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Eran libres los israelitas, experimentaron el poder de Dios. Pero ¿a qué conclusión llegaron? Que no era totalmente suficiente, satisfechos totalmente. Entonces, ¿qué esperaban? Esto es solo una muestra de algo grandioso que tiene que venir. Esto es una sola muestra del poder de Dios manifestado, más allá de sacarnos de Egipto. Esa es una ciudad, otra nación, un pueblo. ¿Para quién? Para sus hijos. Una ciudad que estaría por venir, dice Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Un reposo perfecto, un reposo sabático para el pueblo de Dios. Es el reino de nuestro Salvador, queridos hermanos, prometido, profetizado, mostrado en el Antiguo Testamento, dando la esperanza del que iba a venir y que iba a nacer en Belén. Era el Salvador del mundo. Eso es lo que nos revela Cristo. Esa es la esperanza navideña, que el Mesías, que nació en Belén, nos da la libertad. Y nos da la libertad permanente para salvación. En Cristo encontramos lo suficiente, lo necesario, lo constante para disfrutar de su gracia, para disfrutar de su bondad, para disfrutar del bien, solamente en Jesucristo. Queridos hermanos, la Navidad sin tener a Cristo no tiene sentido. Sin ver la revelación que acabamos de mostrar de cómo da la esperanza desde el Antiguo Testamento y todo apuntando a la cruz y al Evangelio, sin ese Evangelio no tiene sentido. Son solo celebraciones, son solo ideas, pensamientos sueltos, pero sin una carga real de perdón. Ahora, la Navidad es Cristo. Si reconocemos a Cristo en nuestros corazones, Él vendrá y nos liberará de nuestra condición. Vengan al Señor, vengan a Cristo para salvación. Deleítense de Él para siempre. Encontrar una vida nueva y una esperanza después de la muerte, porque nunca, no habrá forma que ustedes escapen de la realidad de la muerte. Bueno, pero no me siento mal, me siento bien, no estoy enfermo. No importa, tal vez ahora no te mueras, pero mañana sí. Y ya se acabará todo, ¿no? Tus anhelos, tus sueños, tus caprichos, tus deseos, tus pensamientos centrados en ti mismo se acabarán y solo quedarás ante un juez
Y ahí entonces es lo definitivo. ¿Estás en el Señor? Muy bien. Entonces, feliz Navidad. Si no estás en el Señor, teme, porque la Biblia nos está revelando al Mesías que viene a dar libertad a los hombres. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias porque eres bueno para con nosotros en estos domingos que vemos viendo, Señor, inicialmente cómo comienza la Navidad, cómo comienza con Dios y cómo la Navidad es tu provisión, su sustento. Y ahora vimos, Señor, cómo la Navidad es una esperanza que se viene revelando en las figuras del Antiguo Testamento, en la realidad de lo que acontece con el pueblo de Israel, lo que aconteció con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, solamente prefigurándonos a lo que iba a venir. Ayúdanos, Señor, porque podemos sentir esa paz y esa tranquilidad y esa esperanza. Ayúdanos a ver la Navidad, Señor, siendo libres de la esclavitud, siendo libres del pecado y disfrutando, Señor, de tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén.